de lo que dice la palabra del Señor, del fruto del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que más el fruto del Espíritu es amor, pero luego sigue, hermano, diciendo gozo. ¿Cuántos están gozosos? No permita que nadie, el que está a su lado, el que está aquí, peor todavía, si el enemigo quiere sembrar por ahí, poner en el ambiente un ambiente pesado, que sueño, que cansancio, que estoy aburrido o cosas así por el estilo, hermano, porque cuando estamos en la presencia del Señor hay siempre gozo para la vida. Quiero oír esos amén, Dios. Amén y amén y gloria a Dios y amén. Aleluya. Hermano, porque Cristo vive. Aleluya. Hemos leído, hermanos y hermanas, en Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 hasta el 13, si no me equivoco, o al 2. Maravilloso la palabra del Señor. La primera mención de la iglesia, hermanos y hermanas, la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. La palabra eclesía, que es el llamado, hermanos, a hombres y mujeres de cualquier parte del mundo para que vengan a formar parte integral del cuerpo de Cristo. En ese momento, hermanos, encontramos cuando el Señor le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y allá Pedro, hermanos y hermanas, no es el tema, pero solamente la palabra, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Y él le dijo: bienaventurado sea el Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Porque Dios revela su palabra. Amén. Sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres Petros, y sobre esta pedra edificaré mi iglesia. Y cuando la palabra del Señor allí, hermano, dice pedra, es una roca grande, porque la iglesia del Señor no puede estar fundamentada sobre un hombre. Eso está claro. Si estuviera fundamentada sobre, hermanos, el carácter y la obra del hombre, hace tiempo hubiera desaparecido. Pero allí mismo dijo el Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, ya alrededor de 2000 años desde que el Señor fundó la iglesia. Y la iglesia nadie la va a detener. La iglesia continuará adelante porque la iglesia es de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Hermanos, como es de su conocimiento, la figura o metáfora favorita del apóstol Pablo para referirse a la iglesia es un edificio. No me quiero meter ahorita y recordar las otras figuras, que son muy buenas, pero la preferida de él, hermanos, es un edificio. La doctrina de la eclesiología, hermanos, fue encomendada a Pablo. Era un misterio oculto en el Antiguo Testamento, como también era un misterio oculto, hermanos, lo que enseña en el capítulo 3 del libro de Efesios, cuando la palabra del Señor habla del misterio de Cristo o del Padre y de Cristo también. Entonces, hermanos, en esta noche, en esta tarde bonita, veremos que este edificio, la iglesia, tiene una arquitectura asombrosa. Hermano, realmente es maravilloso. Y voy a comenzar, hermano, dando el primer punto. Aquí dentro de la iglesia hay profesionales que son ingenieros, que son arquitectos. Y saben bien, hermanos, que para planificar la arquitectura, para planificar el modelo de un edificio, por supuesto, se requiere de un arquitecto. Hermanos, qué tremendo lo que encontramos aquí en la palabra del Señor, que esta iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia universal, tiene un divino arquitecto que es Dios.
Gloria a Dios, amén. Y se van a sorprender, hermanos y hermanas, cuando la palabra del Señor dice que no solamente es arquitecto, el arquitecto divino, el arquitecto de todo el universo, sino que también, hermanos, Él es constructor. Gloria a Dios. Dios, hermano, no le gusta destruir, jamás ha destruido. Él siempre está con su buen corazón queriendo edificar. Somos los hombres, hermanos, los tentados, los que tenemos la tendencia a destruir. Y vamos a ver entonces el texto bíblico para que avancemos, porque vamos bastante apretaditos con el tiempo. Y busquen en sus Biblias, hermanos y hermanas, el libro de Hebreo 11:10. Dice la palabra del Señor, hablando en este caso de Abraham. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es, hermano y hermana? Dios. Es Dios. Amén. La iglesia, hermano, no es una ocurrencia, algo que, digamos así, una generación espontánea que ocurrió hace 2000 años atrás. Ya estaba en la mente sabia del Señor que había, hermanos, de crear una iglesia, de crear la iglesia del Señor. Y por eso es que Él es el divino arquitecto. Número 2, hermanos, a pesar de que Él es la figura, digamos, suprema, la más importante, la sobresaliente, la relevante, donde el Señor concibió en su mente, hermanos y hermanas, la iglesia del Señor. La palabra de Dios dice, primera de Pedro, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10, que también tiene un perito, arquitecto, y es un apóstol. A él fueron encomendados, hermanos y hermanas, la doctrina de la iglesia. Y ustedes pueden ver allí en primera de Corintios, capítulo 3, versículo número 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como dice, hermanos, como perito, no como perito. Él no era un perito, hermano. Él era un hombre con competencia académica, ya como lo enseñó el hermano hoy por la mañana. Pablo, hermanos, era realmente un hombre bien preparado. Pero Dios lo usó, Dios santificó los conocimientos farisaicos que él tenía, en el sentido, hermanos, de usarlo para poder ser, en este caso, el perito arquitecto para la edificación de la iglesia. Dice la Biblia, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito o experto, arquitecto, puse, que dice que puso, hermanos, el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Amén. Lo número 3. Lo número 3, hermanos, tiene algo importantísimo también. Y es que tiene un indestructible fundamento. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, hermanos, Cristo. ¿quién es ese fundamento de la iglesia? Cristo. Aquí, hermanos y hermanas, ¿quién es el fundamento de la iglesia? ¿Quién es, hermano y hermana, el fundamento de la iglesia? Cristo Es Jesucristo. Eso le enseña bien claro la palabra del Señor allí, y diciéndole en otras palabras, la de Pedro en este caso, él dijo, y en ningún otro hay salvación, Amén. porque no hay otro nombre Aleluya. bajo del cielo Amén. dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y otra vez dijo el Señor, sobre esta roca, sobre esta perla, para referirse a él mismo, basado en la declaración que había hecho Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice entonces el Señor, sobre esta roca, para referirse a él mismo, edificaré mi iglesia. Aleluya. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Aleluya. Hermano, puede sufrir toda clase de ataques, de persecuciones, la iglesia, pero nadie tendrá, hermanos y hermanas, digamos, el gusto de destruirla, porque la
la iglesia es del Señor. Amén. Él la compró con sangre. Aleluya. Como número 4, hermanos y hermanas, tiene edificadores, por supuesto. Y yo creo de que todavía hoy Dios está usando hombres y mujeres para la edificación de la iglesia del Señor. Pero desde el punto de vista doctrinal, por supuesto, hermanos, ya no tenemos nada más que añadir. Vea por favor en el libro de Efesios, capítulo número 2, versículo 20, lo que dice la palabra del Señor. Efesios 2, 20, dice, hermanos y hermanas, edificados. Ponga atención nuevamente en el lenguaje metafórico que es del gusto del apóstol Pablo para hablar de edificio, de edificación, y dice, en quien edificados sobre el fundamento de quienes, dice, hermanos y hermanas, de los apóstoles y profetas. Ellos fueron, hermanos, los receptores, como Pablo, hermanos, de la revelación que Jesucristo le dio respecto a la iglesia. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de los edificadores, cuando hablamos, hermanos, de estos edificadores, nos estamos refiriendo, o la palabra del Señor se refiere a los apóstoles y profetas. Punto y aparte. Los planos quedaron, hermanos y hermanas, totalmente acabados. Dios, en este caso, se los reveló a los apóstoles y profetas todas las características que debe tener la iglesia de Cristo. Este edificio, que como vamos a ver un poquito más adelante, va creciendo. Me quiero regresar un poco, hermanos y hermanas. ¿Recuerdan cuando el Señor, Dios Todopoderoso, se le reveló a Moisés y le ordenó que construyera el tabernáculo? Cuando lo recuerdan, cuando dicen amén, Él dijo, lo vas a hacer de acuerdo al diseño que yo te voy a mostrar. De manera, hermanos, que Él fue el arquitecto, le dio todas las medidas, le dio, hermanos, toda la fisonomía, si lo podemos decir así, toda la arquitectura del tabernáculo en el desierto, hermanos, fue revelado por parte del Señor, en este caso a Moisés. Y fue cuando terminó Moisés, hermano, que quedó, hermano, digámoslo así, de chuparse. Dios se agradó, hermano, porque cuando uno trata, se esfuerza por hacer bien las cosas, hermanos, Dios se glorifica. Amén. Dios se glorifica. Debemos de hacer las cosas bien. Como número 5, hermanos y hermanas, también tenemos que este edificio, la iglesia, aunque el diablo no lo quiera, no le guste, haga los berrinches que tiene, hermanos y hermanas, más poderoso es el que esté en nosotros. Aleluya. Y usted va a encontrar allí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 21, que este edificio tiene un constante crecimiento. ¿Cuánto dan gracias a Dios por los 7 hermanos que van a esos miembros de la iglesia del Señor los tomó, los llamó y los colocó dentro, hermanos, del edificio que es la iglesia del Señor. Miren, hermanos, que tienen una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Ustedes son como bloques, ustedes son como piedras, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice la palabra del Señor, en quien todo el edificio, la iglesia, bien, ¿cómo va, hermanos? Coordinado. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo va? Va creciendo. ¿Para qué, hermano, va creciendo? Para ser un templo santo en el Señor. Le voy a preguntar, hermanos y hermanas, ¿cuántos de los que están aquí creen que la iglesia ya está terminada? Ya está concluida. No, hermanos, todavía no. La iglesia está en proceso
de crecimiento todavía. Hermano, va a ser hasta la venida de Cristo que la iglesia va a dejar de crecer. Cuando el Señor diga, bueno, ahora sí, ya está completa, ahora sí, todos aquellos que habían estado en el corazón, en el pensamiento de Dios, para ser llamados, para ser elegidos, para ser salvados, para ser incorporados dentro del edificio hasta ese momento. Pero también, hermano, doy una cita que fue utilizada también hace momento, en el libro de Hechos 2:47, cuando se convirtieron, hermanos, aquellas 3.000 almas que fueron bautizadas, y luego había una comunión tremenda, una relación muy positiva, amorosa, había, hermano, una relación indestructible. Es cierto que el enemigo comenzó a sembrar una que otra cosa con la finalidad de crear trastornos dentro de la unidad de la iglesia. Pero encontramos, hermano, la palabra del Señor que dice, y el Señor añadía, ¿cada cuánto, hermano? Cada día añadía el Señor, ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. De repente, hermano, nosotros decimos, hermano, me gané a fulanito. Me gané a fulanita para Cristo. No, hermano, que lo ha añadido, que se ha ocupado en su gracia de llamarlo, de tocarlo, de redarguirlo, de llevarlo, hermanos, a la salvación, se llama Cristo. Amén, aleluya. Gracias al Señor por los instrumentos, hermanos, que Dios usó para que nosotros viniéramos a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Yo soy deudor, en este caso, en parte, al hermano Ronaldo Vero, Gloria a Dios. al hermano pastor de allá del campo Canaán, de lo que fue, llegó a ser Iglesia Bautista Canaán, el hermano Manuel Silva García, el hermano en última instancia, quien me salvó, quien me redimió, quien me añadió a la iglesia por su gracia, se llama Cristo. Amén. Usted no está aquí, hermano, porque no tengo otra alternativa. Voy a ir a la iglesia para ver cómo me va en la iglesia. No, de ninguna manera. El Señor lo atrajo a usted. Con lazos. Pero con lazos, hermano, no a la fuerza, sino que lo atrajo con lazos de amor. Gloria a Dios. Para jalarlo hacia Él, para que pudiera conocerlo y para que pudiera también, hermano, formar parte de esta iglesia. De manera que este edificio, que es la iglesia, tiene un constante crecimiento. Como número 6, muy bien, como número 6, hermano, este edificio, la iglesia, tiene un propósito. No es entretenimiento, no es ninguna cosa, hermano, ninguna ocurrencia humana. Hermano, la razón por la cual el Señor está edificando su iglesia es para que sea un templo. Óigalo bien, hermano y hermana. Usted y yo somos templo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Otra vez, hermano, para ese templo Señor. Todos los que estamos aquí somos templos del Señor. Gloria a Dios. Templo de carne y hueso. Un poquito más adelante les voy a explicar, hermano, algo relacionado con el templo de Salomón, con el templo de Herodes. Era material. Y como dijo el Señor a través de Esteban, en el capítulo 7 dice que Dios no habita en templo hecho de manos de hombres. ¡Qué bendición! Porque Él cambió, hermano, por decirlo así, este plan. Que en vez de estar orando la Shekinah en el tabernáculo, en el templo de Salomón, ahora, hermanos y hermanas, mora en medio de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuándo dicen aleluya por eso? Aleluya. De repente es cierto, hermano, que nosotros creemos como que estamos en un sitio. Que creemos, hermano, como que estamos en un lugar de entretenimiento. Pero, hermano, la razón principal por la cual la iglesia del Señor está siendo edificada es
para que sea literalmente templo. Amén. Gracias al Señor, hermano, por este templo que nos dio. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto le gusta el palacio del rey? Pero cuando nos reunimos aquí, hermano, o cuando vamos de aquí, es el lugar de oración. Porque Dios no habita aquí en estas paredes. Hermanos, el Señor habita donde están aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Amén. Allí está el Señor. Allí, hermanos, Él hace acto de presencia. Mucho más todavía cuando mira, hermanos, que nosotros venimos aquí con un corazón sincero, Amén. con un corazón arrepentido. Cuando venimos a la casa del Señor con contrición, con humildad, porque el corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Amén. Por eso es que hay gente que sale de la iglesia, aunque el culto ha estado súper poderoso, los muchachos, los cantantes, la predicación, lo que sea, hermanos, salen igual, Está durmiendo. porque vinieron, hermanos, totalmente desorientados.